Era el mes de julio del año Cuencho 318, y la ciudad de Estrasburgo, entonces una próspera y bulliciosa urbe libre del Sacro Imperio Romano Germánico, se asfixiaba bajo el peso de un verano implacable y opresivo. Las calles empedradas, estrechas y tortuosas, desprendían el calor acumulado durante el día, mezclado con los olores penetrantes propios de una ciudad renacentista, donde la sanidad era una quimera y la supervivencia una batalla diaria. La atmósfera estaba cargada de una tensión invisible pero palpable. Los habitantes de la región de Alsacia venían arrastrando años de una miseria indescriptible. Las cosechas habían fracasado repetidamente, el precio del trigo había alcanzado niveles exorbitantes, y el fantasma de la hambruna acechaba en cada esquina, cobrándose la vida de los más vulnerables. A este panorama desolador se sumaban los brotes de enfermedades letales, como la sífilis y la lepra, y una angustia espiritual constante alimentada por una iglesia que predicaba la inminencia del castigo divino. La gente vivía al borde del abismo, con los cuerpos desnutridos y las mentes al límite de su capacidad de resistencia. En este caldo de cultivo de desesperación, miedo y agotamiento extremo, estaba a punto de desatarse uno de los episodios más extraños, fascinantes y aterradores de la historia humana, un evento que desafiaría la lógica, la medicina y la religión de su tiempo, y que aún hoy sigue cautivando a historiadores y científicos por igual. Todo comenzó de la manera más mundana posible, en una mañana como cualquier otra, cuando el silencio relativo de un callejón fue roto por el sonido rítmico e incesante de unos pasos que no obedecían a ninguna música terrenal. Una mujer, de la que los registros históricos solo nos han legado el nombre de Frau Trofea, salió de su humilde vivienda y se paró en medio de la calle. Sin mediar palabra, sin previo aviso y sin que hubiera melodía alguna flotando en el aire estancado, comenzó a bailar. No era una danza festiva, ni un baile de celebración, no había alegría en sus movimientos. Era una contorsión frenética, un vaivén arrítmico pero constante, como si su cuerpo hubiera sido secuestrado por una fuerza invisible y tiránica. Los vecinos que asomaron sus rostros sudorosos por las ventanas y puertas de madera, la observaron al principio con una mezcla de curiosidad y burla. Su marido, confundido y alarmado, le suplicó que se detuviera, que volviera al interior de la casa, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Frau Trofea no podía oírle, o si lo hacía, su cuerpo se negaba a acatar las órdenes de su cerebro. Su rostro, según los relatos de la época, estaba en blanco, desprovisto de expresión. Los ojos fijos en un punto ciego mientras sus pies golpeaban los adoquines una y otra vez. Las horas pasaron y el sol alcanzó su cenit, castigando la ciudad con su luz inclemente. Pero ella continuó. Su respiración se volvió agitada. El sudor empapó sus ropas de lana barata y la fatiga debió haber comenzado a desgarrar sus músculos, pero la danza no cesó. Cuando la noche envolvió a Estrasburgo, la silueta de la mujer seguía moviéndose en la oscuridad, un espectro condenado a un movimiento perpetuo. El asombro inicial de la multitud se transformó rápidamente en terror y fascinación religiosa. En el siglo XVI, lo inexplicable rara vez se atribuía a la biología. El mundo estaba gobernado por demonios, ángeles, santos y maldiciones. Los susurros comenzaron a recorrer la multitud congregada. Algunos decían que Frau Trofea estaba poseída por el diablo, otros que era víctima de una maldición enviada por San Vito, el santo patrón de los epilépticos y los bailarines, conocido en la tradición local por castigar a los pecadores obligándolos a bailar hasta la muerte. Finalmente, tras casi una semana de movimiento ininterrumpido, durante la cual la mujer apenas comió, bebió o durmió, cayendo ocasionalmente al suelo por el agotamiento extremo, solo para levantarse momentos después, impulsada por la misma urgencia implacable, las autoridades intervinieron. Temiendo por su vida y por la tranquilidad pública, ordenaron que fuera subida a una carreta y transportada a través de las montañas hasta la ciudad de Saverne, donde había un santuario dedicado a San Vito. Allí, los sacerdotes la sometieron a rituales de purificación. La obligaron a usar zapatos rojos rociados con agua bendita y rezaron por la salvación de su alma. La danza de Frau Trofea finalmente terminó,
Pero si las autoridades de Estrasburgo creyeron que el traslado de la mujer pondría fin a la anomalía, estaban trágica y catastróficamente equivocados. El daño ya estaba hecho. La semilla de la locura había sido plantada en el fértil suelo de una población desesperada, y la chispa que Trofea encendió estaba a punto de convertirse en un infierno incontrolable. A los pocos días de su partida, el extraño fenómeno comenzó a replicarse. Primero fue una vecina, luego un joven panadero, después una anciana mendiga. Parecía como si la enfermedad fuera contagiosa, propagándose no por el aire o por el agua, sino por la simple visión del movimiento espasmódico. En cuestión de una semana, más de 30 personas se encontraban en las calles de Estrasburgo, agitando sus extremidades, saltando, girando y convulsionando en una parodia grotesca de una celebración. Al igual que Trofea, estos nuevos bailarines parecían atrapados en un trance profundo. No interactuaban entre ellos. Cada uno estaba encerrado en su propio infierno personal de movimiento obligatorio. Las ropas se les rasgaban, los zapatos se desgastaban hasta dejar los pies descalzos y sangrantes contra las piedras afiladas. A pesar del dolor físico evidente, de los esguinces, los desgarros musculares y la deshidratación severa, no podían detenerse. Las calles comenzaron a llenarse de una cacofonía perturbadora. El roce de la tela, el jadeo doloroso de cientos de pulmones, el chapoteo de los pies desollados sobre la sangre y el barro, y los gritos ocasionales de agonía o desesperación que escapaban de las gargantas resecas. A medida que avanzaba el mes de julio y agosto hacía su entrada con temperaturas aún más altas, el número de afectados se multiplicó exponencialmente. Pronto no fueron 30, sino 50. Luego 100, y eventualmente, en el apogeo de la epidemia, los cronistas de la época afirmarían que hasta 400 almas estaban atrapadas en este aquelarre involuntario bajo el ardiente sol del verano alsaciano. La situación escapó rápidamente al control de las familias y de la guardia de la ciudad. El Consejo de la ciudad de Estrasburgo, compuesto por los nobles y burgueses más influyentes, se reunió de urgencia en un estado de pánico creciente. El comercio se había paralizado, el orden social pendía de un hilo y el prestigio de la ciudad estaba en juego. Fieles a la mentalidad de la época, recurrieron primero a la iglesia, pero los sermones y las amenazas de excomunión no tuvieron ningún efecto sobre las masas en trance. Desesperados, los concejales decidieron consultar a los médicos locales, los hombres de ciencia del siglo XVI, cuyas prácticas estaban profundamente arraigadas en la teoría de los humores de Galeno y en la astrología. Los médicos observaron a los afligidos, tomaron notas de su fiebre, su sudor y sus movimientos erráticos, y llegaron a una conclusión unánime: la epidemia no era de origen divino ni demoníaco, sino biológico. El diagnóstico oficial fue que los bailarines padecían de sangre caliente, un desequilibrio humoral en el que el cuerpo producía un exceso de sangre ardiente que sobrecalentaba el cerebro y forzaba a los músculos a moverse frenéticamente para quemar la energía perniciosa. En su lógica médica, la solución no era el reposo, que consideraban imposible dadas las circunstancias, sino facilitar el proceso. Creían que si los afectados bailaban lo suficiente, eventualmente quemarían toda la sangre caliente, restablecerían su equilibrio humoral y recuperarían el control de sus cuerpos. Era un tratamiento basado en la mejor ciencia de su tiempo, pero en la práctica resultaría ser una sentencia de muerte para muchos. Convencidos de que la cura era más baile, las autoridades municipales tomaron decisiones que hoy nos parecen el colmo de la locura, pero que en ese momento se consideraron medidas sanitarias vitales. El ayuntamiento ordenó limpiar los mercados de grano y las plazas públicas. Contrataron a carpinteros para que construyeran grandes escenarios de madera al aire libre, y desmantelaron el interior de los salones gremiales para proporcionar espacios amplios donde la gente pudiera moverse sin tropezar. Pero la medida más asombrosa y trágica fue la contratación de músicos profesionales. Docenas de flautistas, tamborileros, laudistas y trompetistas fueron pagados con fondos públicos para que tocaran música día y noche, en turnos rotativos, con la esperanza de mantener el ritmo de los bailarines y acelerar su curación.
Incluso se contrató a hombres fuertes y robustos para que sostuvieran a los bailarines exhaustos, manteniéndolos en pie para que pudieran seguir moviéndose. En lugar de contener la epidemia, las autoridades, sin saberlo, la institucionalizaron y la amplificaron. El sonido ensordecedor de los tambores y las flautas resonaba por toda la ciudad, creando una atmósfera festiva y macabra que actuaba como un imán para las mentes frágiles y sugestionables de la población. La música constante no calmaba los espíritus, al contrario, alimentaba la histeria colectiva. Personas que apenas unos días antes observaban el fenómeno con horror, de repente sentían el impulso incontrolable de unirse. Atraídos por el ritmo hipnótico, cruzaban la línea invisible entre la cordura y la locura, arrojándose a los escenarios de madera para convertirse en parte del torbellino humano. El clímax de la epidemia en el mes de agosto fue una escena sacada de las pinturas más oscuras del Bosco. Los escenarios de madera temblaban bajo el peso de cientos de cuerpos en movimiento perpetuo. El calor era sofocante, y el hedor a sudor, orina, heces y sangre se mezclaba con el polvo levantado por los pies frenéticos. Fue en este punto cuando la tragedia física alcanzó proporciones catastróficas. El cuerpo humano no está diseñado para soportar un esfuerzo cardiovascular y muscular ininterrumpido durante días. La deshidratación extrema provocaba delirios y alucinaciones. Las rodillas cedían, los tobillos se fracturaban bajo la presión de giros bruscos, pero el cuerpo, en su estado de trance, ignoraba las señales de dolor que el cerebro intentaba procesar. Los corazones, latiendo a velocidades peligrosas durante horas y horas, comenzaron a fallar. Personas de todas las edades, desde jóvenes vigorosos hasta ancianos frágiles, comenzaron a desplomarse en medio de los escenarios, aferrándose el pecho en la agonía de un infarto masivo. Otros caían víctimas de derrames cerebrales, sus cuerpos convulsionando una última vez antes de quedar inertes en la madera astillada. Lo más terrorífico de estas muertes era el entorno en el que ocurrían, mientras los cadáveres eran arrastrados apresuradamente para hacer espacio. La música alegre y estridente seguía sonando sin interrupción, y el resto de los bailarines continuaba su frenética actividad, pasando por encima de la sangre y el sudor de sus compañeros caídos, ciegos a la carnicería que los rodeaba. Los cronistas de la época, aunque sus cifras varían y algunas pueden estar exageradas por el impacto del evento, reportaron que en los peores días de la plaga, decenas de personas morían diariamente, consumidas literalmente por su propia incapacidad para quedarse quietas. Ante la acumulación de cadáveres y el fracaso evidente de su estrategia médica, el Consejo de la ciudad se dio cuenta del error monumental que habían cometido. La curación por la danza estaba masacrando a su población. En un giro drástico de los acontecimientos, revocaron todas las órdenes anteriores. Se prohibió terminantemente cualquier tipo de música en las calles de Estrasburgo. Las flautas fueron silenciadas, los tambores guardados. El ayuntamiento emitió ordenanzas que prohibían bailar en público e incluso dictaminaron qué tipo de ropa podía usarse, multando severamente a quienes causaran cualquier provocación visual que pudiera incitar al movimiento. Se prohibió a las prostitutas ejercer su oficio, y se expulsó a los apostadores y vagabundos, en un intento desesperado por purgar la ciudad de cualquier pecado que pudiera estar atrayendo la ira divina. Habiendo perdido la fe en la medicina galénica, las autoridades se volcaron por completo a la religión y la superstición. Decidieron que la única salvación posible residía verdaderamente en San Vito. Los afligidos que aún sobrevivían fueron reunidos, muchos de ellos atados a carros de heno debido a su incapacidad para mantenerse quietos, y llevados en una masiva peregrinación forzada a las colinas de Saverne. Allí, en la oscura y fresca cueva que servía de santuario, rodeados por el humo del incienso y los cantos en latín de los monjes, los bailarines fueron sometidos a intensos rituales. Se les colocaron pequeñas cruces en las manos. Se les obligó a usar los mismos zapatos rojos rituales que se le dieron a Frau Trofea e intercedieron ante Dios por el perdón. Ya fuera por el efecto placebo del poderoso ritual religioso, por el agotamiento físico terminal que finalmente obligaba a los cuerpos a apagarse, o por el simple declive natural del brote histérico al eliminar los estímulos externos, la epidemia comenzó a ceder. Lentamente,
A lo largo de las semanas finales del verano y principios del otoño, los temblores cesaron. Los bailarines, despertando de lo que debió parecerles una pesadilla febril e interminable, recuperaban el control de sus extremidades. Lloraban de dolor, sus cuerpos destrozados, enfrentándose a la espantosa realidad de los amigos y familiares que habían perdido en la locura. La ciudad de Estrasburgo, traumada y de luto, regresó a un silencio lúgubre. Las calles fueron limpiadas, los escenarios desmantelados y la vida, de manera terca y resiliente, retomó su curso habitual. Pero la sombra de la epidemia de baile de 1908 se cerniría sobre la región durante generaciones, dejando a su paso un misterio que desafiaría toda explicación durante siglos. Ninguna enfermedad conocida por la ciencia moderna se comportaba de esa manera, saltando de persona a persona, obligándolas a realizar un esfuerzo físico suicida mientras ignoraban el dolor agonizante. Durante cientos de años, el evento fue relegado a las páginas del folclore, tratado a menudo como un cuento de advertencia moral o una exageración medieval. No fue hasta que la medicina moderna y la psicología comenzaron a investigar los archivos de Estrasburgo, revisando las notas de los médicos del ayuntamiento, los sermones de los sacerdotes y las facturas de pago a los músicos, que quedó claro que el evento fue aterradoramente real, dejando a los científicos la monumental tarea de explicar qué fue exactamente lo que enloqueció a cientos de personas. A lo largo del siglo XX, la teoría científica más popular para explicar la epidemia fue la del ergotismo. Esta hipótesis postula que los habitantes de Estrasburgo fueron víctimas de un envenenamiento masivo por el cornezuelo del centeno, un hongo llamado Claviceps purpurea que crece en las espigas de centeno húmedo y estropeado. Durante las épocas de lluvia, seguidas de calor severo, este hongo prolifera. El cornezuelo contiene alcaloides fuertemente psicoactivos y tóxicos. De hecho, es la sustancia precursora de la cual se sintetizó en la época moderna el SS. Consumir pan horneado con harina contaminada con este hongo puede causar ergotismo, conocido en la Edad Media como el fuego de San Antonio. Los síntomas incluyen alucinaciones aterradoras, psicosis y espasmos musculares violentos, debido a la restricción del flujo sanguíneo, lo que a menudo terminaba en gangrena. Es fácil ver por qué esta teoría ganó tanta tracción. Explica las convulsiones y las mentes alteradas. Sin embargo, a medida que los toxicólogos modernos analizaron más de cerca la hipótesis, descubrieron fallas insalvables. Mientras que el cornezuelo del centeno ciertamente causa espasmos y alucinaciones, la intoxicación severa también corta el suministro de sangre a las extremidades, causando un dolor debilitante e impidiendo la función motora fina. Una persona envenenada por cornezuelo podría convulsionar en el suelo, pero sería fisiológicamente incapaz de sostener una danza coordinada, rítmica y continua durante días. Además, el ergotismo no discrimina, habría afectado a todos los que comieron el pan, no de manera progresiva y esporádica como se propagó el baile. Así, la teoría del pan alucinógeno, aunque fascinante, ha sido mayoritariamente descartada por los expertos médicos contemporáneos como la causa principal del evento de 500. La explicación más aceptada hoy en día no proviene de la toxicología, sino de la psiquiatría y la antropología médica. La epidemia de baile fue un caso extremo, masivo y devastador de enfermedad psicogénica masiva, comúnmente conocida como histeria colectiva. Para que un brote de histeria colectiva de esta magnitud se arraigue en una sociedad, deben darse condiciones muy específicas, una población sometida a niveles prolongados e intolerables de estrés psicológico y físico, y un marco de creencias culturales profundamente arraigado que proporcione una forma a la expresión del síntoma. Estrasburgo en 1518 era la tormenta perfecta. Las personas que comenzaron a bailar eran las más pobres de la ciudad. Aquellas que habían visto morir de hambre a sus hijos debido a las malas cosechas, aquellas que sentían la muerte rondando en la forma de las nuevas epidemias de sífilis. Vivían en un terror absoluto. Además, creían genuinamente en lo sobrenatural. El miedo al castigo divino no era una metáfora, sino una realidad palpable. La leyenda de San Vito y su maldición bailarina era conocida por todos.
Cuando Frau Trofea, probablemente sufriendo un colapso nervioso individual debido a su propia miseria y trauma, comenzó a moverse espasmódicamente en la calle de manera que encajaba perfectamente con la narrativa de la maldición de San Vito. El trance disociativo les permitía escapar temporalmente de la aplastante y deprimente realidad de sus vidas. No bailaban porque quisieran, sino porque sus mentes habían creado un cortocircuito colectivo, entrando en un estado alterado de conciencia que anulaba el control voluntario y la percepción del dolor. Las acciones equivocadas de las autoridades, al poner música y construir escenarios, validaron psicológicamente la histeria, convirtiéndola en un evento social sancionado que atrajo a las mentes más frágiles al vórtice del trance. Reflexionar sobre la epidemia de baile de 578 es asomarse a un abismo oscuro en el que se entrelazan la fragilidad del cuerpo humano y el asombroso, y a veces peligroso, poder de la mente. Aunque vivimos en una era dominada por la ciencia y la medicina avanzada, donde las bacterias se curan con antibióticos y las deficiencias nutricionales se suplen con facilidad, el cerebro humano sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado y capaz de reacciones profundamente irracionales frente al trauma extremo. El evento de Estrasburgo no fue un incidente aislado en la historia humana. Epidemias similares de risa, desmayos o temblores han ocurrido en diferentes culturas y épocas, demostrando que la necesidad humana de liberar el estrés psicológico insoportable puede manifestarse en las formas físicas más bizarras. Sin embargo, ninguna ha igualado la escala letal y la intensidad dramática de aquel verano en Alsacia. Al imaginar hoy las calles adoquinadas de aquella ciudad renacentista, es imposible no sentir un escalofrío al visualizar a cientos de almas atrapadas en una coreografía macabra, bailando hacia su propia muerte al son de trompetas y tambores, víctimas de un sufrimiento tan vasto y profundo que la única forma de expresarlo, la única manera en que sus mentes pudieron gritar su desesperación, fue a través del castigo incesante e inexorable de la danza eterna. Fue, en última instancia, una tragedia nacida de la miseria más profunda, un monumento histórico al punto de quiebre absoluto del espíritu humano, y un recordatorio perpetuo de que, bajo las circunstancias adecuadas, la realidad puede volverse mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción jamás imaginada.